Deo, gracias. Salve María. Salve María, señora Lisa. Muy buenas noches, una alegría nuevamente estar este sábado para continuar en aquel aprendizaje en el que estábamos para saber cómo hacer un buen examen de conciencia. Era esto lo que estábamos hablando en los últimos programas. Aquí estamos sus servidores, don José Malqui y Elisa Lanza, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, para compartir esta noche una vez más con ustedes. Esta es la última entrega que hacemos sobre esta materia para poner en paz el alma en este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa, recapitulando lo que son los 10 mandamientos. Hoy día nos toca, señora Lisa, Séptimo mandamiento, octavo y 10º mandamiento. 3 que han quedado pendientes y que más o menos se relacionan, ¿no es cierto?, por el tema a que se refiere. Vamos a hacer un análisis de estos 3 mandamientos. El 7º y el 10º se relacionan, ¿no? Sí. Bien. Vamos a empezar con una oración encomendándonos. Exactamente. La oración por excelencia que estamos empleando en este tiempo litúrgico es el Padre Nuestro, enseñado por nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos que nuestros oyentes estén siguiéndonos este paso a paso en el recorrido de los mandamientos de la ley de Dios para poder ir desmenuzando el alcance que tiene cada uno y que tal vez hemos pasado y omitido, pasado por alto y nunca hemos confesado. Pues de eso se trata este detallado examen que estamos realizando. Que sí, que les pueda servir. Ya les hemos recomendado. Ustedes pueden confesar desde que tengan memoria. Aquellos, sobre todo las personas que hace mucho tiempo no se confiesan, puedan hacer este examen y no importa si repiten pecados que han confesado ya antes, si ahora se acuerdan detalles respecto a la guía que les estamos proporcionando sobre cada una de las faltas, o así las han confesado antes, es mucho mejor todavía. Bueno, partimos pues entonces con la ayuda de Nuestra Señora. Vamos a abordar el 7º mandamiento. Ya saben ustedes, a partir de los conceptos, porque los conceptos nos dan la idea cabal de hasta dónde abarca el precepto divino para regular, orientar la conducta humana. Y el 7º mandamiento de la ley de Dios es: no robarás. Este mandamiento, ¿qué hace? Prohíbe, quitar, retener, estropear o destrozar lo ajeno, contra la voluntad razonable de su dueño. Por ejemplo, yo le quito a un compañero su reloj de pulsera, ¿no? Y lo vendo a otro. Y no quiero devolverlo a quien me lo ha prestado, o en un momento de enfado, le doy al reloj un fuerte martillazo para vengarme de mi amigo. De mi amigo. Destruido el bien ajeno. Todo esto está incluido en la prohibición del 7º mandamiento. También, ¿qué involucra? Respecto a contraer deudas, ojo, sabiendo que no se van a poder pagar en el plazo adecuado. Fíjense, amigos, qué importante esto. Es un pecado muy frecuente en nuestros tiempos, en que tanta gente vive
por encima de sus posibilidades. Ajá, sí. Este mandamiento prohíbe también el fraude, robar con apariencias legales, con astucia, falsificaciones, mentiras, hipocresías, pesos falsos, ficciones de marcas y procedencias, etc. Algunos modos modernos de robar son la misma emisión de cheques sin fondos o instrumentos de pago, ¿no?, sin respaldo, o la firma de letras de cambio que no podrán nunca ser pagadas. Tal ladrón, dice el padre Loring en su libro, es el atracador con metralleta, como el que roba con guante blanco, aprovechándose de la necesidad para sacar el dinero abusivamente. Pueden ser pecado grave los precios injustos. Pueden ser pecado grave los precios injustos que se ponen al abrigo de ciertas circunstancias. Sí, correcto. Aquí también podríamos añadir, muchas veces, esto es muy usual en nuestra sociedad, que muchos vendedores no te dan el peso cabal. Cuando estás comprando algunos productos, te parecerá que sus balanzas están ya movidas, de manera que te engañan y no te dan el peso justo. Y te roban, por supuesto, también. Es una manera de robo que se puede añadir a esta recomendación. Existen los ladrones de guante blanco, que son también aquellos que exigen dinero por un servicio al que por su cargo estaban obligados. Imagínense. Bueno, aquí creo que entran las llamadas coimas, ¿no? O sea, tienen que hacer ese trabajo, pero reciben un dinero para agilizar, digamos, el trámite. Exactamente. Algo Peculados, sobornos y otros tipos similares son los que se les legislan así, de acuerdo al tipo conductual en materia legislativa en la ley de los hombres. Pero para que tengan ustedes idea de ese paralelismo, es justamente se refiere a estas personas que por hacer lo que están obligadas a hacer, y esto sobre todo estamos hablando del servicio público, ¿no? Piden dinero, ¿no? Piden. Es distinto recibir un regalo hecho libremente por quien está agradecido de su servicio, ¿no? Roban de igual forma los que cobran sueldo por un puesto, cargo, destino, servicio, etcétera, pero no lo desempeñan o lo hacen mal. Puede haber robos que la justicia humana no pueda castigar, pero que no dejará Dios sin castigo. Por ejemplo, el que se niega a pagar una deuda porque el acreedor se le ha extraviado al acreedor su documento y no tiene testigos. No, hay algunos abusivos, sí, dice, a ver, muéstrame el documento, ¿dónde está? Tú sabes que hemos suscrito un documento, tú y yo, lamentablemente se me ha perdido. Ah, pena tú, ¿por qué lo has perdido? Ante Dios no hay eso. Ante Dios no hay eso. Otras clases de robo, la usura, las trampas, jugando dinero, eso también es terrible. Esas jugando casas de dinero juego, y en las compraventas o en las transacciones. ¿No? Para la justicia en las compraventas hay que tener en cuenta que ninguno de los contrayentes quiere hacer un regalo al otro, sino que ambos aspiran a un servicio recíproco, cambiando objetos de igual valor, pero de distinta utilidad para cada uno. Ahí entra el ejemplo. En una transacción comercial, el hecho de yo aprovecharme de la necesidad de otro, estos no, pucha hermano, no sabes, lo he comprado a precio de gallina muerta. Qué gran oportunidad, ¿no? Qué astuto, qué inteligente soy, ¿no? Qué viveza la mía criolla, me ha aprovechado y mira, me ha salido tirado, ¿no? Regalado. Ante Dios no es eso. Porque por la necesidad del otro me aprovecho de la necesidad del otro, que así a mucha pena tiene que desprenderse de su propiedad por la necesidad, y yo no pago el precio justo, ojo. Hay otro tema sobre cuando el robo que se está efectuando es con violencia. Se suma a esto la violencia personal, el pecado, por supuesto, es mucho más grave. Y por lo tanto debe manifestarse toda esta situación y circunstancias en la confesión. Lo mismo cuando se trata de un robo sacrílego,
Por ejemplo, robar un cáliz consagrado u otros objetos de valor de un templo, ¿no es cierto? De valor, bueno, religioso. También se falta la justicia y a veces gravemente cuando por negligencia se llegan a retrasar los salarios o pagos. Pudiendo hacerlos a tiempo, no se hace. El no pagar, pudiendo hacerlo, no pagar el salario justo, la remuneración a un trabajador en tiempo justo. También pecado grave. Es una falta a la justicia. Falta la justicia. Y mientras se pueda, pues la recomendación es pagar al contado, sobre todo a aquellos trabajadores que trabajan por necesidad. Nadie no trabaja porque no necesita. Ahora vamos a un tema bien puntilloso. Espinoso. Sí, ¿no? Tienen sus bemoles. Las cosas perdidas. Las cosas perdidas tienen dueño, por supuesto que sí. Por lo tanto, no pueden así guardarse o retenerse sin más, ¿no? Hay que procurar averiguar a quién le pertenecen, quién es el dueño y devolverlas, pudiendo deducir los gastos que se hayan hecho, ¿no? Si he publicado en prensa, he gastado en el periódico, en un anuncio de radio a la persona que ha perdido estos documentos, en tal minibús, tal día o tal celular, y he gastado, obviamente esos gastos se deducirán, ¿no? Para encontrar al dueño. Y tanta más diligencia habrá que poner en buscar al dueño, cuanto, adivinen ustedes, por lógica, ¿no? Cuanto más importante sea el valor de la cosa o del objeto. Solamente una persona podría quedarse con lo encontrado, con el objeto perdido, cuando después de una debida diligencia efectuada, proporcionada al valor de la cosa, no hayamos podido dar con la identidad de su dueño. Pues bien, para una ramita una que se deriva de esto, no podemos causar daños en bienes ajenos. No podemos. Cuidar bien las cosas que usamos hasta como trabajadores, los instrumentos de trabajo, lo que es cosa del bien público, y del bien común. Los buses, los ferrocarriles, las plazas, los instrumentos, es señal de buena educación y cultura. Maltratar la cosa pública, que es del bien común, es propio de gamberros. Y esto además es un daño de esta índole, genera sí o sí la obligación de reparar. Hoy día vemos eso como si nada en nuestra sociedad, ¿no? No, lo que pasó cuando hubieron disturbios públicos que fueron de conocimiento, ¿no? Hace unos años así, y toda la flota de los buses públicos fue quemada. Terriblemente. O sea, y también cuando hay estas famosas marchas feministas que destruyen plazas, destruyen iglesias, etcétera, también caen en este gran pecado. Sí, si mencionamos de apellidos, hay grupos subversivos, o sea, reaccionarios, que no les importa el ornato público, ¿no? Aunque inclusive está penado por la ley civil, la ley de los hombres, también lo está, o es una falta grave ante Dios. Ahora, lo robado, pues hay que devolverlo. No se puede ni vender ni comprar. Lo robado, imagínense. Claro, aquí, hablando de nuestra ciudad, país, se conoce un lugar como un barrio chino, donde llevan a vender... Vox Populi, que es un lugar, de ¿no? Cosas donde robadas. Se venden cosas robadas. Entonces, quien incurre en ir a comprar sabiendo esta verdad en estos lugares, no se puede. Tristemente tendrá que confesarse si lo ha hecho, porque está siendo cómplice de aquello que ha sido robado. Quien adquiere objetos que sabe, bueno, eso ya lo hemos dicho, quien compra a un ladrón, carga con la obligación de devolver lo robado a su verdadero dueño o dar a los pobres el dinero de su valor. Que quede bien claro esto.
Quien peca contra este mandamiento debe tener propósito de devolver lo robado. Solo así se repara esto, ¿no? Reparando así los daños ocasionados para que se le pueda perdonar el pecado. La restitución no siempre... Ay, aquí se me viene este pasaje del Evangelio, también de uno de los Evangelios, cuando el cobrador de impuestos se arrepiente de lo que hacía con Jesús. Y a él le nace, ¿no? Y dice, yo devolveré lo que yo habré cobrado, el doble. El doble, ¿no es cierto? Esa restitución, qué importante es. Qué bonita. Y la sentencia de nuestro Señor dice, hoy llegó la salvación a esta casa. Por ese arrepentimiento, exacto, ¿no? Que nace en ese corazón. Sobre la restitución conviene tener presente los siguientes aspectos. Primero, debe restituirse a las personas que han sido injustamente perjudicadas. Si estas personas ya murieron, pues a sus herederos, claro. Y si no hay herederos, a los pobres o a obras piadosas. Nadie puede beneficiarse de lo que robó. Nadie. ¿Qué? Mire, aquí voy a traer a colación la figura de esta gente estafadora, que con mentiras, como usted dijo al principio, estafa, ¿no? Se presta dinero, se consigue dineros de una forma no buena y finalmente, pueden comprarse muchas cosas con ese dinero, pero luego no lo devuelven y ni se arrepienten. Y aunque hayan llegado, digamos, a la cárcel por esta situación, están ahí y no hay manera de que restituyan a quienes han dañado. Y hay muchas de estas figuras en nuestros medios, lamentablemente. Si uno no puede restituir todo lo que debe, tiene que restituir al menos lo que pueda y procurar llegar cuanto antes a la restitución total. 3, el que no puede restituir enseguida debe tener el propósito firme de restituirlo cuando sea posible. Cuando tenga posibilidades. 4, el que no pueda hacer esta restitución personalmente o prefiere hacerla por medio de otro, pues puede consultar con su confesor. 5, el que pudiendo no restituye o no repara los daños causados injustamente al prójimo, no obtiene el perdón de Dios y no puede ser absuelto. O sea, es una condición, no sé, de reparar esta falta de haber robado, la restitución como condición para obtener el perdón de Dios. Ay, no, ahí está el tema de la vergüenza, ¿no? El tema de la vergüenza. Pucha, ¿no? Ahora tengo que devolver lo que he robado. Sí. No lo hace, no tiene el perdón de Dios. Pucha, ¿cómo cuesta ahí vencer no solo el arrepentimiento, sino vencer la vergüenza de tener que dar la cara y devolver? Quienes pudiendo no cumplen su deber de restituir, no tienen ni verdadera contrición del pecado cometido, ni el propósito firme de enmienda. Son de las condiciones para recibir adecuadamente la absolución de los pecados. No olvidemos una de las 5 condiciones. Contrición, dolor de la acción que yo cometí y propósito de enmendarme, que son necesarios para la absolución sacramental. Excusa del deber de restituir, o sea, la única salvedad para no poder restituir es cuando existe una imposibilidad física o moral, mientras dure esta imposibilidad. La obligación de restituir queda extinguida por la libre y válida condonación del acreedor, por la recíproca compensación y por la legítima prescripción. No obliga a la restitución si por hacerla perdemos la fama o el nivel social justamente adquirido. No obliga a la restitución si por hacerla perdemos la fama o el nivel social justamente adquirido. Y también por prescripción, según las leyes civiles. Si no puedes restituir de momento, debes evitar gastos inútiles y superfluos para poder restituir todo cuanto antes. Quien se halle en absoluta imposibilidad de restituir, que procure hacer el bien al damnificado y orar por él. Ahora, hay una salvedad.
y a todas estas figuras, la posesión de buena fe. Quien está convencido de que lo que posee es suyo, bien porque lo haya comprado o recibido en herencia o donación, si llega a conocer que no le pertenece, puede ocurrir los siguientes casos o estar en la persona en las siguientes situaciones. Si conoce al verdadero dueño, debe devolverlo, a no ser que haya prescrito. Si la cosa pereció por consumo o por causas naturales, no está obligado a compensar al verdadero dueño, pues las cosas perecen, ¿no?, para su dueño también. Si la posesión produjo algunos beneficios de modo espontáneo, cría de animales, réditos bancarios, etcétera, estos pertenecen al verdadero dueño, pero si se deben a esfuerzo personal, frutos industriales, etcétera, pertenecen al poseedor de buena fe. Importante. Sin embargo, hay personas que roban cosas pequeñas por un impulso interior. Los cleptómanos, ¿no? Los que tienen ese impulso involuntario a coger algo. Exacto, ¿no? Tiene ese nombre, este impulso. Esa es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad eso, ¿no? Que ha hecho hábito de eso, ¿no? Y es como una compulsión que tiene de hacer. Respecto a esto conviene curarla, pues puede poner al que padece en situaciones vergonzosas. Pero hay otras personas que roban en lugares públicos, ¿no? Hoteles, comercios, por simple pasatiempo, o sea, puro deporte, digamos, por vanidad, por presumir de ingenioso y de astuto, ¿no? De vivo criollo. Esto es inmoral, vergonzoso y rebaja al que lo realiza. Y además queda la obligación de restituir al perjudicado. Y si esto no es posible, dando limosna el importe de lo robado. Hay también la otra manera de quien coopera con los robos, ¿no? También están siendo, aunque yo solamente le he acompañado, le he esperado allá afuera, ¿no? Puedes decir, ¿no? Pero has cooperado con el robo, aconsejando, ayudando, encubriendo, consintiendo, pudiendo y debiendo impedirlo. Bien, vamos a seguir. Ahora, el 10º mandamiento. ¿Ya? El 10º mandamiento de la ley de Dios es, y que va casado con el 7º que acabamos de ver, es no codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás los bienes ajenos. Ahora, este mandamiento está contenido en el 7º, pero insiste en que también se puede pecar deseando tomar lo ajeno. Se trata naturalmente de un deseo desordenado y consentido. El 10º mandamiento prohíbe la codicia. La codicia. Se trata naturalmente de un deseo desordenado y consentido. Eso no quiere decir que sea pecado el desear tener. O sea, desear tener es legítimo, a cualquiera aspirar a tener. Yo quisiera, igual que mi vecino, tener una casa de 3 pisos, ¿verdad? ¿Sí? Desear tener no es pecado. Si pudieras lícitamente una cosa como la que tiene tu prójimo. Este mandamiento no prohíbe un ordenado deseo de riquezas, en absoluto, como sería una aspiración a un mayor bienestar legítimamente conseguido. Manda conformarnos con los bienes que Dios nos ha dado y con los que honradamente podamos adquirir. Pero sí, sería pecado murmurar con rabia contra Dios porque a ti no te da más, y tener envidia de los bienes ajenos. La Iglesia exalta el desprendimiento de los bienes de este mundo, pero esto no se opone al progreso que tiende a hacer desaparecer la miseria, que impide practicar la virtud de algunos sectores sociales. Es legítimo cada uno querer superarse y tener mejores condiciones, calidad de vida, ya, por supuesto. Pero que aquí sí. También podríamos decir que en este mandamiento, cuando codicias los bienes ajenos,
entra la envidia, por supuesto, ¿no? La por lo codicia, hemos tanto, dicho, sí. claro, por lo tanto, tu alma se pone inquieta y te pones triste y te pones amargado y preocupado, etcétera, porque no tienes lo que quisieras tener y andas codiciando lo que no es tuyo. Ah, Eh, Aunque la vida sea dura y la queja asome a tus labios, no dejes que la amargura se apodere de tu corazón, porque por supuesto no vas a estar en paz en tu alma. Esfuérzate siempre por mejorar tu situación, satisfacer tus necesidades, pero sin amargura. Dios lo quiere y la iglesia como madre tuya es la primera que lo procura, enseñando a todos lo que el trabajador se merece. Esfuérzate, sí, pero siempre por medios lícitos, no con espíritu de rebeldía ni de odios, sino con espíritu cristiano, con fe, en la providencia de Dios. Y sin olvidar que en esta vida no se puede hacer desaparecer el sufrimiento. Por otra parte, no olvides que no consiste en amontonar solamente el dinero, ¿no? No todo consiste en eso. Es mucho más importante hacer buenas obras, nos dice el Padre Lori. Pues el premio eterno del cielo vale más que todo el oro del mundo. Si creyéramos esto de verdad, pondríamos mucho más empeño en hacer y practicar el bien. todos aspiramos a una buena calidad de vida. Para esto es necesario un equilibrio vital. ¿Entre qué? Entre estar contento con lo que soy, con lo que hago y con lo que tengo. Ujú. Lo cual no supone que renunciemos a mejorar sin ansiedad. Entonces, y esto nos lleva primero a que debemos conocer nosotros, nuestras propias cualidades y limitaciones. Segundo, a hacer lo que sabemos hacer y no empeñarnos en hacer lo que no podemos. Tercero, poner los medios adecuados para una obra bien hecha. Y después del éxito, agradecer, ser agradecidos con Dios y a los que nos han colaborado. Y bueno, y a seguir siempre mejorando, con optimismo, con alegría, con jovialidad, con entusiasmo y con fe. ¿Mm? Pues vamos a ayudarnos con algunas preguntas para poder afinar esos detalles en nuestra conciencia para hacer una buena confesión. Antes, yo quisiera todavía precisar, como hace el padre Lorin, lo que es la codicia, porque este es uno de los males de nuestro tiempo que afecta y corrompe las personas y las instituciones, ¿no? La codicia es la idolatría del dinero. Es un deseo de poseer sin límites que lleva a la explotación del prójimo. Lleva a la explotación del prójimo. A no compartir los bienes propios con los necesitados. El ansia de dinero puede esclavizar lo mismo al que lo tiene que al que no lo tiene. ¿Cómo es importante esto? La codicia puede esclavizar tanto al que tiene posibilidad de recursos como al que no lo tiene. Siempre se ha dicho que la avaricia rompe el saco y muchos se han perdido por su codicia. Voy a ilustrar esto con 2 cuentos, nos dice, ¿no? Bueno, no sé si leemos. Es cortito este cuento que nos dice el padre Loring. Mm. El indio, uno indio y otro ruso, dos personajes. El indio es un cazador de monos, se subió a un cocotero, nos dice, hizo un agujero en un coco y lo llenó de avellanas. Vino el mono y metió la mano para coger las avellanas, pero con la mano cerrada, llena de avellanas, ya no podía sacar la mano por el agujero del coco y no quería soltar las avellanas, se quedó trabado. Vino el cazador, pues, y le Presa fácil. echó el lazo, Venga. así que bastante gracioso, ¿no? Esto La puede ser codicia, por la aplicada, codicia, ¿no? por no soltar. Pierde todo, ¿no? Pierde la vida. Y otro cuentito, ejemplo así de la historia de un escritor famoso ruso, León Tolstoy. Un terrateniente le dice a un campesino: te voy a regalar todo el terreno que puedas recorrer en un día, pero tienes que llegar aquí antes de que se haya puesto el sol. El campesino empezó a caminar
pero pensó que si iba corriendo tendría más terreno. Se fue muy lejos y al ver que se ponía el sol, corrió más aprisa y llegó cuando quedaba muy poco del sol poniente. Pero el esfuerzo tan grande, ante tan esfuerzo tan grande, ¡zas!, cayó muerto. La tierra que le dieron fueron 2 metros. 2 metros cuadrados para su tumba. Y es que la avaricia rompe el saco. Bueno, vamos a las preguntas. Bien, séptimo y décimo mandamiento, bueno, van referidos a estos 2 mandamientos. ¿Te has apropiado de algo que no sea tuyo? ¿Has sido con violencia o a persona pobre, o en lugar sagrado, o con cualquier otra circunstancia agravante? ¿Has intentado o deseado robar al prójimo o hacerle daño en sus bienes o lo has aconsejado? ¿Has cooperado al robo en alguna forma, aconsejando, ayudando, encubriendo? ¿Has devuelto lo encontrado si sabes de quién es? Si no lo sabes, has procurado averiguarlo con diligencia proporcionada a la importancia de la cosa. Un poco el resumen, ¿no? Estas preguntas, todo lo que hemos hablado. ¿Has devuelto las cosas prestadas? ¿Has hecho daño grave voluntariamente a otros en sus bienes? ¿Has cooperado a sabiendas al daño del prójimo? ¿Has sido cómplice o has encubierto alguna injusticia? ¿Has rehusado por egoísmo presentarte como testigo de inocencia de alguien? ¿Has cumplido los legados y testamentos? ¿Has comprado a sabiendas lo robado? ¿Has restituido lo robado y reparado el daño ocasionado según tus posibilidades? Si no lo has hecho ya, ¿estás en disposición de restituir? ¿Lo harías? ¿Te has aprovechado de la necesidad ajena para sacar el dinero? ¿Has hecho trampas en las compras o en las ventas? Aunque lo que se robe cada vez sea poco, puede llegar a pecado grave por acumulación. Mucho. ¿Has jugado cantidades grandes de dinero? ¿Has hecho trampas en el juego? Tienes que devolver lo ganado con trampa al perjudicado o darlo de limosna. Si tienes dudas, pues acude a tu confesor. ¿Has pasado monedas falsas o cisado en las compras? ¿Has retenido dinero de otros necesitándolo ellos? ¿Has prestado dinero con usura? ¿Has faltado a la justicia en tus contratos o negocios? ¿Cumples los contratos y compromisos? ¿Te aprovechas de la ignorancia, debilidad o descuido de otros? ¿Cumples lo mejor que puedes tus obligaciones profesionales? ¿Has reparado el daño que has hecho a otro? ¿Has dado menos salario de lo justo? ¿Has cobrado más de lo justo? ¿Exiges dinero por un servicio al que tienes obligación, por tu cargo, que ya es retribuido? ¿Cobras por servicios que no has desempeñado o has desempeñado mal? ¿Sacas de tu negocio ganancias desproporcionadas? ¿Cooperas según tus posibilidades a la implantación de la justicia social? ¿Cómo es esto de importante que cuando uno tiene las posibilidades de tener y generar riqueza, pero no comparte, no hace partícipe a los menos pudientes de esa bendición que tiene, que Dios le ha dado? Es una falta, ¿no? No cooperar según las propias posibilidades a la implantación de la justicia social. ¿Consideras como problema personal tuyo la tragedia de tus hermanos, los padres de familias, cuando están sin trabajo, por ejemplo, y la de todos aquellos que no ganan lo suficiente para sustentar a sus hijos? No solidarizarse, empezando con los de tu propia casa. ¿Das limosna de acuerdo con tus ingresos o tus gastos superfluos? ¿Has ayudado a tu prójimo en grave necesidad, pudiendo hacerlo sin problemas?
Has derrochado en lujos y vanidades lo que a ti te sobra y otros necesitan. Has cumplido con tus deberes cívicos. ¿A qué se refiere esto? Si has pagado los impuestos, ¿no? Tus cuentas por servicios públicos, no sé, la colecta del barrio por la seguridad, por qué sé yo. Has pagado sin fraude los impuestos justos, razonablemente determinados por la ley en cuanto lo permitan tus posibilidades. ¿Qué uso has hecho de tu tiempo, de tus fuerzas y de los dones que Dios te dio? ¿Los has puesto al servicio del prójimo cuando te ha sido posible? ¿Los has usado en superarte y perfeccionarte a ti mismo? ¿O has tenido pereza y ociosidad en emplear bien todos estos? No, es la parábola de los talentos que refiere el Evangelio. Los talentos, que no solamente en la parte material tangible, sino en todos los dones, cualidades con los que Dios ha enriquecido cada alma, por la cual cada uno somos también únicos, ¿no? Con eso terminaríamos los mandamientos 7º y 10º. Vamos ahora a hablar del el último mandamiento del Decálogo, del que nos toca o falta tratar. ¿Cuál es? El 8º, ¿no? 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Esto es específico, la mentira, que vamos a un poquito ampliar a qué aristas hace referencia. Este mandamiento manda no mentir, por supuesto, ni contar los defectos del prójimo sin necesidad, ni calumniarlo, ni pensar mal de él sin fundamento, ni descubrir secretos sin razón suficiente que lo justifique. Pero además este mandamiento prohíbe manifestar cosas ocultas que sabemos bajo secreto. Hay cosas que caen bajo secreto natural. No se puede revelar sin causa grave algo de lo que tenemos conocimiento que se refiere a la vida de otra persona y cuya revelación le causaría un daño. Esta obligación subsiste aunque no se trate de un secreto confiado y aunque no se haya prometido guardarlo. Para que sea un secreto legítimo no es necesario que se refiera a materias graves como secretos de Estado, secreto profesional, etc. Aunque el nombre de secreto no sea el más adecuado, cae también en este ámbito la legítima reserva que toda persona guarda sobre su vida privada y familiar. En la mayoría de los casos se trata de cosas conocidas en el círculo de los amigos. Es decir, más que de ocultar algo, se trata de no darle una publicidad innecesaria. Investigar, por ejemplo, la vida íntima de una persona sin su autorización o consentimiento constituye una violación de un derecho natural de la persona humana, que tiene derecho a que se le respete su intimidad personal. Los responsables de los medios de comunicación social, por lo tanto, tienen la obligación de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Pucha. Qué terrible es esto, ¿no? Cuando es una pena cuando los medios de información que deberían ser confiables, ¿no? Son prebendalistas y se venden para manipular la verdad en desconocimiento, en afectación de la conciencia, del conocimiento del común de la sociedad, digamos, del pueblo. Ahí hacen pública, ¿no? La vida íntima de muchas personas. No solo eso, sino que cuando esconden y la información que manejan, manipulan, no es confiable. Es lícito, nos dice el padre Loring, revelar un secreto, aún el confiado, para evitar un daño muy grave al que lo posee o al que lo confió. Pero aquí, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, nosotros somos muy, muy allegados. Y usted es la persona en la que más confío. Y yo le confieso a usted que odio a mi padrastro.
Ya. Y estoy preparando, voy a tentar para hacer algún, no sé, Daño contra su alguno, vida. claro. Usted, por más amiga y confidente que sea, no puede quedarse callada en estas circunstancias, ¿no? Cuando depende de esta revelación, de esta información, La vida de evitar un daño mayor. Ujú. Bien. Muy bien su ejemplo, ya vamos a pasar adelante. Pero lo que el sacerdote sabe bajo secreto de Ese es importante, confesión a ver. no lo puede revelar por nada del Un mundo, sacerdote no, nunca. nunca, ni para salvar su Ni, vida. ni para evitar una guerra mundial, ¿no? El sacerdote sí que no. Secreto de confesión, Hasta la no puede tumba, hablar. No hasta puede. la tumba, así tal cual. Leer cartas no dirigidas a nosotros puede ser pecado grave, pues nos exponemos a enterarnos de cosas graves que no tenemos derecho a conocer, a no ser que se suponga permiso del remitente o del destinatario. Ahora, leer cartas ahora es, no estamos hablando solamente del correo físico, estamos hablando de agarrar el celular de otro o la computadora, entrar a su correo electrónico, o sea, acceder a la información que no Privada, es íntima, ¿no? nuestra, no es dirigida a nosotros. Bien. Pero es lícito a los padres, por ejemplo, leer las cartas de los hijos que aún están bajo su potestad, o el Ah, celular, ¿no? Revisar el celular, que esto deberían hacerlo los padres, deberíamos hacerlo, aunque no deberían hacerlo sin causa justificada. Lo mejor es que los hijos espontáneamente se las lean cuando sí, no parezca sean partícipes. conveniente. También pueden los superiores leer las cartas de sus súbditos cuando sospechan fundadamente que en ellas se contiene algo malo, o si la regla les concede este derecho. Si exceptúan, sin embargo, las cartas dirigidas a los superiores, mayores y a los destinados a los confesores, que nunca deben ser leídas por nadie que no sea el destinatario. Bueno, La eso murmuración es cuanto a acceso a la información privada, privada, íntima de ¿no? otras personas. Y a murmurar, ojo, murmurar, ¿qué es? Murmurar es difundir defectos del prójimo en su ausencia, cuando él no está. Mm. El derecho a la buena fama es natural en todo el hombre, en toda persona. Todo ser humano tiene derecho a su buena fama y pues nadie ha de ser tenido por malo hasta que evidentemente no se compruebe que así es. Por eso, la injusta difamación, calumnias, etcétera, de una persona es un pecado contra la estricta justicia y obliga en conciencia a restituir o reparar el daño. En materia de murmuración, es posible que este llegue a pecado grave si se quita la fama, se afecta la fama o el buen nombre, aunque las cosas que se dicen sean verdaderas, aunque se vaya a replicar cosas que saben que son ciertas. Si son graves y no son públicas, a no ser que haya una causa, motivo suficiente que lo justifique, como hemos dicho, para evitar un daño mayor. Además, muchas veces después no se puede restituir bien la fama ya mellada. Eso, pues, bueno. Um, Hay personas que con sus preguntas, etcétera, interés que tengan, inducen eficazmente a otro para que empiece a hablar, ¿no? Del prójimo. cizañeros, ¿no? Gente cizañera. Entonces también se va pecando de forma grave o puede ser leve contra la justicia según la gravedad de lo que se está diciendo. Mm. Y quien al oírlo se alegra, peca contra la caridad porque está Sí. alegrándose del mal del otro o que se hable mal de otras personas. Quien pudiendo impedirlo además se presta a oír y no lo hace, peca también. Si es un superior, por ejemplo, el padre en la familia, un igual generalmente no tiene obligación de impedirlo, al menos obligación de pecado grave, nos aclara. Aquí me hace recuerdo una máxima de vida que tenía, creo que era Sócrates o Platón, ¿Ya? ya, que viene uno de sus discípulos y le dice, maestro, tengo algo que contarle de fulano de tal. Y él aplicaba un triple filtro.
le pregunta, más o menos, creo que usted la debió escuchar también. Lo que me vas a decir, ¿es verdad o no es verdad? Uno. Si lo que me vas a decir es útil o no es útil para mí. ¿Ah? Entonces, si lo que me vas a decir no es ni verdad, no me va a ser útil, no me reporta ningún beneficio, ¿qué necesidad tengo yo de escucharlo? ¿Mm? Ujú. Aquí también nos resalta que si se prevé que su intervención, o sea, de aquel que va a decir algo, ¿no? Va a servir solo para empeorar la cosa, es mejor callar. Pero desde luego tampoco puede dar muestras de aprobación a la falta. Se puede mostrar desagrado guardando silencio, no prestando atención e incluso defendiendo o excusando al prójimo si esto no es contraproducente. Ya. Muy bien. San Bernardo, el doctor Melífulus decía, doctor Dulce, ¿no? El lenguaje con el que se expresaba. La lengua es una lanza que de un solo golpe atraviesa 3 personas. La que murmura, la que escucha y aquella de quien se murmura. ¿Ah? Muchas veces nos arrepentimos de haber hablado y pocas veces de haber callado, que debe Sí, ser especialmente si hablas estando con ira, con rabia, enojado, pues normalmente viene el arrepentimiento de lo que uno ha dicho. Entonces es mucho cuidado con esto. Hay personas que tienen el mal gusto de estar siempre revolviendo los defectos de los demás. Buscando, ¿no? Se parecen a los escarabajos peloteros. En cambio, en una ocasión oí este elogio de cierta persona. Siempre habla bien de todo el mundo. ¿Verdad que esto segundo es mucho más lindo, más hermoso? Que tengamos ese hábito de ver solo lo bueno y hablar bien de los demás. Siempre que puedas, elogia lo digno de elogio, por supuesto. A todo el mundo le gusta verse estimado. Y además todos tienen derecho a que se les reconozcan sus méritos. Hay que saber ver el lado bueno de las cosas. Ante media botella uno se entristece porque está medio vacía, pero otro se alegra porque todavía le queda esa media botella. Una persona a quien estaban criticando de otra pidió una hoja de papel y en el centro puso un punto. Entonces preguntó a la criticona, ¿qué ves aquí? Un punto negro. Pues yo veo una hoja blanca. Hay personas que solo se fijan en los defectos del prójimo, como ese punto. Sí. E ignoran sus virtudes. Las personas cuanto menos valen, menos valoran a los demás. Por lo tanto, ¿de qué se trata? De no hablar mal de nadie. Que esto es tan común, ¿no? Es tan frecuente en nuestras familias, en nuestros grupos, en todas partes. A no ser con causa justificada, como sería el aconsejar a otro, prevenirle, etc. No es falta de caridad atacar al lobo, sino caridad con las ovejas. Eso de piensa mal y acertarás, aunque a veces de resultado, es muy poco cristiano. Es 1000 veces mejor esto otro. Piensa bien de todos mientras no tengas razones claras que justifiquen el pensar. Más lógico, más caritativo esa posición, ¿no? Así es. Aparte de que la experiencia nos enseña que el hombre más mentiroso dice mayor número de verdades que de mentiras y que el más malvado hace muchas más acciones buenas o indiferentes que malas. Por eso dijo Jesús, no juzguéis y no serás juzgado. Se trata naturalmente de un juicio ligero. No se han de juzgar sin motivo desfavorablemente las acciones de los demás o las intenciones de ellas. Es muy difícil juzgar con justicia a los demás. Las apariencias a veces engañan. La verdad, por lo tanto, queda oculta en el corazón. Pero solo Dios conoce los corazones de los hombres. Bueno, ahora vamos a pasar
Dentro de otra ramificación, otra variacióncita, teníamos la murmuración, tenemos ahora la calumnia. Y la calumnia, ¿qué es? También está atenta a quitar la fama del prójimo, atribuyéndole pecados o defectos que no tiene o faltas que no ha cometido. Y cuando se incurre en una actitud de estas, hay la obligación de restituir la fama o la honra que se ha quitado y reparar los daños que se hayan seguido, si han sido previstos, al menos confuso. Cuando para la difamación o la calumnia se han empleado los medios de comunicación social, o sea, se ha hecho público, a través de estos mismos medios debe también hacerse la reparación, a fin de que pueda llegar hasta donde llegó la difamación o la calumnia. La calumnia será grave o leve, según que la materia de la calumnia también sea grave o leve. Pero advierten los moralistas que en esto es muy fácil llegar a la gravedad, por lo mucho que el hombre estima su propia fama. Todo el mundo da más valor a su propia honra que un puñado de monedas. Y qué diferente es esto de hacer morir nuestro amor propio, ¿no? Eso es difícil. Ahora, sí, y cuando yo dañé, digamos, la buena imagen de alguien, una forma de restituir es hablando bien o alabándola en otras cosas, ¿no? Porque si lo que yo dije era verdadero o diciendo que de aquello que me he enterado, de aquello que constate no es verdad, si lo que dije fue falso, a no ser que parezca más prudente dejar ya todo en el olvido, bueno, me iré a hablar, pues, por repararlo, hablando bien de lo que sé que es bueno en la persona, ¿no? Y otra variación es, teníamos, ¿no? Tendríamos la mentira que siempre debe evitarse porque es pecado. Generalmente es pecado venial, ¿no? Mentiritas, las mentiras piadosas que dicen. La mentira será grave si se hace daño grave a otros. Y la mentira debe evitarse, además, por el daño que nos hace a nosotros mismos. Al embustero, el lobo viene, ¿no? Nadie le cree aunque diga la verdad. La confianza entre las personas es un gran valor y solo puede haber confianza cuando reina la verdad. Vamos entonces ahora al cuestionario para el respectivo análisis. ¿Has mentido con daño grave para el prójimo? ¿Has sido una mentira sin importancia o has actuado de testigo falso? ¿Has calumniado, atribuyendo a otros faltas graves y falsas? ¿Has reparado los daños ocasionados por la mentira o la calumnia que hiciste? ¿Has descubierto sin justa causa faltas ocultas, aunque sean ciertas? ¿Has revelado secretos sin razón seria y proporcionada para ello? ¿Has leído cartas de otros contra la voluntad de estos? ¿Te has puesto a escuchar cosas secretas? ¿Has criticado sin motivo? ¿Has oído con gusto murmuraciones de otros? ¿Has dado pie a esas murmuraciones? ¿Has sembrado discordia entre otros con cuentos, chismes verdaderos o falsos? ¿Has dejado mal a tus compañeros delante de otros? ¿O has exagerado los defectos ajenos? ¿Has tenido medias palabras o insinuaciones infundiendo sospechas de otros inmerecidamente? ¿Has dejado de restituir la fama pudiendo hacerlo? ¿Has juzgado mal de otra persona sin fundamento suficiente? ¿Has comunicado a otros tus juicios temerarios? ¿Has interpretado mal la conducta del prójimo sin esforzarte por comprenderlo? ¿Has permitido la murmuración debiendo cortarla y de inmediato? Y finalmente has dejado de defender al prójimo difamado o calumniado, pudiendo con facilidad hacerlo. Pecados de omisión, ¿no? Bueno, queridos amigos, estamos a ver en tiempo casi, ¿sí?
solamente para acuñar todo esto de los 10 mandamientos, recordemos también cuáles son los mandamientos de la iglesia, y muy aplicables en esta época. Guardar el ayuno y la abstinencia conforme lo manda la Santa Madre Iglesia y según corresponda a tu estado. Colaborar según tu posición a los gastos del culto y clero o a obras de apostolado y a las necesidades de la iglesia. Y orar por la unidad de los cristianos, la evangelización de los pueblos y la libertad de la iglesia para que pueda cumplir su misión entre los hombres. No olvidemos estos parámetros también, si los hemos venido cumpliendo adecuadamente. Bueno, creo que con eso hemos llegado al final de este recorrido. Esperamos que todo este review que hemos hecho de los 10 mandamientos y ampliándoles lo que implica cada uno de ellos conductualmente al hombre, haya sido una luz y una guía para que ustedes puedan revisar bien su vida pasada y poder encaminarse, ponerse en manos de Dios y saber comportarnos mejor en la práctica de la virtud de aquí en adelante, porque todos buscamos y estamos llamados a ser santos. Este granito de arena haya servido para a remover aquellas cosas archivadas, olvidadas, o que no habíamos tomado en cuenta. Que no sabíamos, ¿no? Y esto mismo nos sirva a nosotros educar a los más pequeños, a los que vienen o dependen de nosotros. Afinando nuestras conciencias. Eso es importante. Sí, muy bien. Para vivir conforme a Dios. Así es. Bueno, será hasta una próxima entrega. Les deseamos que hayan pasen una Semana Santa muy bendecida en recogimiento y en unión profunda, con penetración con el misterio del dolor, la pasión, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que nos traiga la esperanza para nosotros también ver la Pascua de la Resurrección. Y, sobre todo, que Él reine en todos los corazones de los hombres. Bendecida Pascua de Resurrección, queridos amigos. Deo, gracias. Salve María.